Buenas tardes, estudiantes de la materia Organización del Computador. Estamos aquí en esta actividad clase 2, donde les vamos a dar unos temas de conocimiento que los puedan ayudar en el desarrollo de sus actividades. Habla la ingeniero Liliana Mintero, ingeniero de sistema, especialista en sistemas de información, su tutora de este semestre. En sustitución de la profesora anterior que no pudo continuar con nosotros o con usted. Bueno, entonces vamos a trabajar entonces con el tema de la organización del computador. ¿Qué es lo que queremos que nosotros realmente conocer? O es importante conocer cómo se organiza un computador, cómo se divide un ordenador, que es un computador, en sus categorías o sus sistemas. Uno de los principales componentes es el CPU, que significa unidad de control de procesamiento central. Tenemos la memoria principal y tenemos los subsistemas de entrada y de salida. En la unidad de procesamiento central es realmente la que va a permitir el proceso de organización y control de todos los dispositivos de entrada y de salida que tiene un computador, y también va a administrar lo que es la memoria del computador. Tanto los dispositivos de entrada y salida como teclado, monitor, impresora, memoria secundaria. ¿Eh? Entonces tenemos aquí una imagen donde tenemos unidad central de procesamiento, memoria y los dispositivos que permiten la entrada y la salida al computador. Dentro de la unidad de procesamiento central tenemos la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Cada una tiene sus funciones. La unidad aritmético-lógica tiene los procesos matemáticos, suma, resta, o sea, las operaciones, y la lógica también de procesos lógicos. Esta unidad de procesamiento central la llamamos entonces que realiza las operaciones en los datos. En la mayoría de las arquitecturas, esta constituye las siguientes tres partes: la unidad aritmético-lógica, la unidad de control y los registros de almacenamiento RAM. Tenemos la unidad aritmético-lógica, la cual realiza las operaciones lógicas, como le dije anteriormente, y aritmética de los datos. Entonces tenemos la unidad aritmético-lógica, los registros, que es donde realmente se almacenan, o se hacen los cálculos, y la unidad de control, la palabra lo dice, controla estos procesos. Tenemos algo muy importante que son los registros. Estos registros son lugares de almacenamiento dentro de la computadora que permiten independientemente guardar los datos en forma temporal. Para hacer fácil lo que es el funcionamiento del CPU, tenemos registros de datos, registros de instrucciones y contador de programas. Los de datos almacenan los datos, los de registros de instrucciones, las instrucciones, por ejemplo, de programación, y el contador de programas, que es el que permite el control de este proceso. Tenemos la unidad de control. Es esa parte del CPU que controla el funcionamiento de cada uno de los subsistemas a través de señales que son enviadas desde la unidad de control a los otros subsistemas. Tenemos un componente importantísimo que es la memoria principal. Sin memoria la computadora no sería gran cosa. Este es un subsistema importante dentro del equipo. Allí se almacenan tanto datos como direcciones. Cuando hablamos de los datos, se transfieren hacia y desde la memoria en grupos de bits llamados palabras. Recordemos que la computadora maneja bits, ceros y unos. Una palabra puede ser un grupo de 8 bits, 16 bits, 32 bits o 64 bits, y puede ir creciendo. Si hablamos de 8 bits, estamos hablando de un byte, que es muy común en el conocimiento de la informática. 2 bytes son 16 bits, 32 bytes son 4 bytes. Tendríamos aquí las direcciones,
contenidos, fíjense, que solamente maneja ceros y uno o bits en cada una de las posiciones de la memoria. También tenemos que podemos hablar entonces de memoria para identificar, ¿ok? Y podemos hablar de colección de palabras que están formadas por bits. Dentro del hardware se identifican las direcciones utilizando los bits con identidades o identificables únicas dentro del espacio de dirección. Aquí tenemos un cuadro del kilobyte, que son 1024 bytes, un megabyte, que son 1024 kilobytes, un gigabyte, que son 1024 megabytes, un terabyte, que son 1024 gigabytes. Estas son unidades como se maneja el almacenamiento del manejo de la memoria. Las direcciones de la memoria son definidas usando enteros binarios sin signos. Un computador tiene 32 megabytes de memoria. Esto puede ser un ejemplo. ¿Cuántos bits son necesarios para direccionar un byte en memoria? En este caso, uno analiza cómo se trabaja la computadora con el manejo de megabytes para el uso de las memorias. ¿Ok? En este caso tenemos, el primer ejemplo que les coloqué, se habla que el espacio de dirección de memoria son 32 megabytes, lo que quiere decir que son 2 a la 25, 2 a la 5 por 2 a la 20. Esto significa que necesitamos 25 bits para direccionar cada vez. En este caso, fíjense cómo podemos trabajar los cálculos de memoria, hablando de bits, hablando de bytes y hablando de megabytes, gigabytes y terabytes. Tenemos también los tipos de memoria RAM y la memoria ROM. Hablamos de la memoria de acceso aleatorio y la memoria de solo lectura. Cuando hablamos de la RAM, la podemos dividir en RAM estática y RAM dinámica. Y la ROM, podemos hablar de la PROM, programable, solamente la memoria. EPROM, que es programable, era cyber, o sea, podemos renombrarla. Y tenemos la EEPROM, que es eléctricamente manejable o borrado. Tenemos entonces también que dentro de la computadora tenemos unas jerarquías de memoria. Las memorias necesitan también cantidad de memoria específica para ser más rápidas. Por supuesto, no siempre es fácil satisfacer esto de memoria y rapidez. Entonces tenemos jerarquías de memoria. Hablamos de memorias caché, memorias en los registros, memorias principales, ¿verdad? Como una jerarquía. Cuando hablamos de la memoria caché, es una memoria que está entre la memoria principal y el disco del computador. Y, o sea, el CPU y la memoria principal. Para agilizar los procesos. La computadora se haga más rápido. Entonces la tenemos aquí. El CPU, la memoria caché y la memoria. Es un internet para los procesos que se estén realizando de almacenaje de datos. También tenemos algo muy importante que son los dispositivos de entrada y salida de la computadora. ¿Verdad? Los dispositivos de entrada permiten entrar los datos a la computadora, procesarlos internamente y obtener luego la salida que puede tener información. Por supuesto, dentro de la computadora existen los elementos de almacenamiento. Por supuesto, esto se permite la comunicación con el exterior, más ellos no almacenan información como el teclado y las impresoras, aunque he visto impresoras ya modernas, ¿no? Tenemos dispositivos de almacenamiento, donde hablamos de discos duros, discos flexibles, portátiles, etc. Por supuesto, entonces ya hablamos de discos, diferentes tipos de discos, los sectores de los discos, donde almacenan la información. Hablamos de discos compactos, discos magnéticos, ¿ok? Discos extraíbles, etcétera. Esto forma parte
de uno de los componentes importantes de la computadora para poder almacenar la información, tanto también como lo que eran antes las cintas magnéticas, elementos que hoy en día son poco usados, ¿no? Hasta incluso los llamados CD-ROM, eh, son dispositivos que ya han tendido a desaparecer porque existen otros elementos de capacidad de almacenamiento de información. Ok, entonces, hasta aquí hemos hablado entonces de los elementos principales que maneja el computador y que debemos conocer. Más adelante se puede ir profundizando en otros temas. Importante que ustedes puedan complementar sus conocimientos con otros materiales que ustedes pongan consultar para que puedan desarrollar sus actividades del primer curso, que ya hemos entregado el primer curso. Y vamos ya por la segunda actividad. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla, les voy a dejar este material eh, montado en el aula virtual para que lo revisen y lo analicen. Muchas gracias.